Poesía en Acción, un podcast sobre poesía y poetas vinculado al proyecto Poemas, poesía para más gente. Vamos todos a hacer un viaje intergaláctico. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Los expedientes, los contratos, el dinero no se ve. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Los usan experimentos. Todo lo que brilla de verdad es tan pequeño. Bienvenidos a Poesía en Acción. Este va a ser el primero de una serie de 3 programas grabados en el marco del 13º Festival de las Letras de la Puebla de Cazalla, que tuvo lugar entre los días 28 de marzo y 5 de abril de 2025. Tuvimos el privilegio de conversar con 3 de las voces más destacadas de la poesía actual en lengua castellana: la poeta gallega Yolanda Castaño, el nicaragüense William González Guevara y el poeta aragonés Daniel Rabanaque. Tras las entrevistas, recuperamos íntegramente en la segunda parte de los programas los recitales que formaron parte de la ceremonia de clausura del festival. Arrancamos. Nos acompaña en esta ocasión Yolanda Castaño. Buenas noches. Yolanda. Buenas noches, encantada de estar aquí. Yo quería empezar ya por un interés muy personal y relacionado con mi investigación, con tu relación no solo con la poesía, sino también con la música y lo que ha sido ese trabajo con Isaac Garabatos, idioma da tinta. ¿Qué me puedes contar? Te veo muy documentado, para empezar. Celebro eso, qué maravilla. Con Isaac Garabatos, que es uno de los compositores y músicos, pues digamos, más versátiles del panorama gallego, he empezado a trabajar mucho tiempo atrás, a principios de los 2000. Nos conocimos, conectamos, había algunas maneras de entender el arte, la creatividad que eran comunes, y empezamos a desarrollar un trabajo colaborativo que sobre todo fructificó en ese libro disco, Idioma da tinta, que hemos podido presentar en muchos lugares, bueno, en Úbeda en el septiembre pasado, por ejemplo, y que vio la luz curiosamente en Italia, que es un país al que voy a viajar pasado mañana mismo, y que reunió pues esas composiciones en las que Isaac fue capaz de encontrar un revestimiento musical, un apoyo musical o un replique, ¿no? una respuesta musical a mis poemas, a poemas de algunos libros anteriores. Para nosotros es un gustazo y un privilegio poderlo poner en escena. El mes pasado en Burgos, por ejemplo, con la banda al completo, porque la poesía realmente nació para ser cantada. La poesía no nació para los libros, claro. Está muy bien el formato libro, pero es hermoso reconectar con el origen y las auténticas raíces de la poesía. ¿Qué peso en ese sentido tiene la poesía oral o la oralidad de la poesía a la hora de escribir en tu poesía? La verdad es que para mí mucho. Quizás tardé un poquito en darme cuenta, pero claro, acabé dándome cuenta de que la influencia incluso del propio recital, ¿no? Y estamos también en el marco del Festival de las Letras, aquí en la Puebla de Cazalla, que se basa precisamente en eso. Fíjate que no suele haber manifestaciones en torno a la narrativa que propongan autores de narrativa, autoras, leyendo fragmentos de sus novelas, y sin embargo la poesía, al conservar
conservar ese origen, ¿no? Y ese carácter hace que consumir, no es que me guste mucho este verbo, pero bueno, consumir poesía no es solo ser compradora de las últimas novedades literarias en las librerías, no es solo estar atento a lo que sale publicado en las editoriales de poesía, sino que también asistir a recitales poéticos es asistir a un hecho literario y a un hecho en concreto poético, ¿no? Hay gente que, ya digo, que a lo mejor no compra poesía así de manera habitual, pero que sí disfruta de los recitales, que para nosotros son como los directos del libro, ¿no? Igual que para los músicos tienen el disco a lo mejor y el concierto, para nosotros esos directos proporcionan un contacto directo con el público, prueban las palabras en su dimensión sonora, y para mí pues el enfrentarme a tantos recitales, ¿no? O sea, esta semana este es el 5º o 6º recital que doy en la semana, ¿no? Y así continuaremos. Entonces ese hecho, el enfrentarme a eso y a ese contacto directo con el público, acaba revertiendo en mi propia concepción de la creatividad, claro, y de la poesía. Hemos tenido la oportunidad de oírte en el recital de esta tarde y desde luego la poesía pues en tu voz y en tu interpretación, pues creo que como tú estás comentando, pues coge todo el significado, ¿no? Más allá de lo que es la lectura en privado, ¿no? Que podemos tener todos. Yo al menos he tenido esa sensación realmente, que el poema acaba de redondearse, ¿no? A partir de esa interpretación. Si nos remontamos a los inicios, a lo que fue tu primer libro, Elevar as pálpebras, en 1995, ¿qué significó para ti la publicación de ese libro? Si te sitúas en ese momento, ¿qué impacto también esperabas que tuviera tu poesía? Si esperabas que tuviera un impacto. Llevaba mucho tiempo escribiendo como esa autora niña, ¿no? Empecé a escribir siendo muy niña, con 7 años. Y claro, el presentarme a aquel certamen literario cuyo premio implicaba la publicación de ese libro fue para mí la entrada al universo editorial, ¿no? Al pasar a ser de una autora inédita a una autora en libro, ¿no? Claro que fue a la vez un pequeño y un gran paso, porque a partir de entonces asumí que todo lo que yo escribía, o la mayor parte de lo que escribía, pues se acababa editando y acababa pues alcanzando un público lector, ¿no? Claro, fue una manera, el ganar aquel certamen con 17 años fue pues una manera, digamos, directa, más rápida si quieres, de acceder a una publicación, y además en el caso de un premio siempre con un pequeñito extra de promoción, de visibilidad y de agilidad, ¿no? Sin todos esos largos procesos a veces. Y quizá fue un paso, eso, con su cierta relevancia, porque a partir de ahí es cierto que tras, bueno, pues cierta acogida de público y crítica, todo fue un poquito más rodado a partir de ahí. Pero al tener 17 años, pues quizá no tienes demasiadas expectativas hechas, cosa que es muy buena, cosa que es muy positiva. Estás un poco a la expectativa de a ver qué respuesta va a haber. En mi caso tuve fortuna, tuve bueno, pues cierta repercusión positiva. A veces creo que no es tan difícil publicar un primer libro como un segundo libro, o sea, o mantenerse, ¿no? Llegar hasta aquí, seguir publicando, seguir teniendo un espacio para tu poesía. Así que, bueno, aquel paso fue solo un paso, pero, bueno, pequeño y grande a la vez. Claro, llega Delicia en 1998 y después el premio da Crítica por Vivimos no ciclo das erofanías. Quisiera preguntarte también cómo se vive la poesía, sobre todo en esos inicios, desde la periferia, si me permites decirlo así. Sí, sí. Sabemos que se ha hecho muy buena poesía en este país desde las periferias,
pero ¿cómo lo has vivido tú? Y especialmente, bueno, teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado, los cambios que han habido en estos años, ¿crees que ha cambiado eso también? Y me estoy refiriendo, pues, desde luego a las redes, a Internet. Bueno, empezando por el principio de tu pregunta, efectivamente, después de Delicia vivimos No ciclo das Serofanías, que se llevó el premio de la crítica española cuando yo tenía 21 años, que no era un galardón habitual para este tipo de perfiles autorales. Fue un galardón, un reconocimiento que también tuvo su antes y un después, porque sobre todo me permitió, quizás a partir de ahí, del premio de la crítica española, pues saltar del circuito gallego en el que yo me movía en aquellos primeros años 90 al circuito estatal, o sea, ya algunas lecturas, recitales, participaciones en eventos por el resto de España. Curiosamente, 25 años más tarde volvería a llevarme este premio de la crítica española, en concreto con Materia, justo antes del premio nacional también fue galardonado, pero la puntualización es esa, que los premios de la crítica española se otorgan a libros en cada una de las 4 lenguas oficiales de España, ¿no? Entonces, tirando de ese hilo de las lenguas cooficiales por las que me preguntas, para mí es casi una doble o triple coherencia escribir desde una periferia geográfica. Sé que estoy muy alejada de los centros. Escribir como mujer, si me lo permites, que sigue siendo el género marcado frente al no marcado todavía. Escribir poesía, que dentro del sistema literario sigue siendo, pues, el género comercialmente menos favorecido, ¿no? El que nunca está en el foco del mercado. Y escribir en una lengua minorizada, no solo en una lengua minoritaria, sino en una lengua que no es una lengua de poder, una lengua con un estatus social subalterno con respecto al castellano, incluso en Galicia, ¿no? Es una doble coherencia porque la poesía realmente para mí siempre será el lenguaje alternativo al idioma del poder, siempre un lenguaje alternativo a, pues, esos otros idiomas más gastados, los de los medios de comunicación. La poesía intenta resignificar las palabras, dotarlas de un nuevo significado y alterar las relaciones, incluso las jerarquías dentro del lenguaje, ¿no? Opera transformaciones también de contenido político en el propio lenguaje. El lenguaje tiene mucha carga política, evidentemente, y pues quizá no inventando palabras nuevas, porque la poesía utiliza las palabras del diccionario, pero sí operando nuevas relaciones entre ellas, se puedan crear nuevas formas de dicción, y ya que tenemos una manera de concebir las ideas, el mundo, tan logocéntrica, tan basada en el lenguaje, quizá a través de esas nuevas formas de dicción ensayaremos también nuevas maneras de interpretar el mundo y la vida, y ojalá, pues, maneras más hospitalarias para todas y todos. Has traducido tu propia obra del gallego al español. ¿Qué desafíos has encontrado en ese proceso y cómo afecta a tu visión de la poesía? Bueno, a mí la traducción me parece un ejercicio creativamente estimulante. Me parece interesante traducir a otras y otros autores, igual que los actores y actrices a veces dicen que son capaces de vivir otras vidas o meterse en la piel de otros personajes. Para mí traducir también es meterme un poco en la piel de otro autor o otra autora. Ser la misma poeta siempre es muy aburrido, ser siempre Yolanda Castaño, poder operar como otro autor es muy interesante. Y también, ya que me gusta la traducción y me parece estimulante, ¿por qué no hacerlo también con mi propia poesía, ya que tengo cierta competencia en el idioma castellano? No una competencia total ni perfecta, siempre necesito algún tipo de edición, algún tipo de mirada externa correctora, ¿no? Pero bueno, los pequeños o grandes fallos y metedoras de patas serán míos, y los pequeños aciertos también. No dejará de ser recrear el poema en otra lengua. Para mí traducir es como despiezar un reloj y conseguir que en esa nueva lengua de destino
vuelva a funcionar. Quizá a veces sobra una piecita o falta otra, pero hay que conseguir que funcione. Respecto a la cuestión que comentabas de la poesía, además escrita por una mujer, como tú has dicho, en ese sentido se ha hablado de una vis erótica en tu poesía. ¿Cómo se define la sexualidad, entendida en un sentido amplio, en tu obra y qué papel juega en tus poemas? Si bien en los primeros poemarios publicados en los años 90, que fueron los 3 que mencionamos, pues había una presencia muy marcada del cuerpo, de la experiencia de la carnalidad, de la experiencia erótica, incluso sexual. Quizás esta pasó a un plano no tan primordial en las entregas siguientes, pero sí me doy cuenta que con el tiempo, incluso hoy día, aparece de alguna manera transversal. Creo que nuestra sexualidad forma parte de nuestra identidad, de nuestra personalidad, de nuestra manera de relacionarnos con el mundo y con los otros. Así que siempre desde la honestidad que procuro en mis textos es natural que aparezca, que salga a la luz en alguna expresión, en alguna imagen, en algún tropo, pues alguna alusión o alguna intervención sobre todo del cuerpo, porque creo que al final de lo que más me interesa es el hecho de que escribimos desde un cuerpo y preguntarme qué tipo de cuerpo es ese y si se trata de un cuerpo sexuado o no y si eso tiene alguna marca en la escritura. ¿Cómo ves el papel de la poesía actualmente? Sé que es una pregunta casi obligada y quizá de difícil respuesta, ¿no? Pero ¿qué relevancia tiene la poesía en el contexto actual? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? ¿Crees que ha cambiado esa cuestión en los años ya, 30 años de vida poética que llevas a las espaldas? Bueno, creo que de lo cognitivo en general no forma parte solo lo racional. Y en tiempos tan complejos, casi de zozobra, casi degradantes como los que estamos viendo a muchos niveles actualmente, a nivel político, social, económico, bueno, pues la realidad, la actualidad está recibiendo un análisis económico, político, también están analizando el momento actual algunas sociólogas, algunos filósofos. Creo que la poesía también puede tener mucho que decir. Su análisis camina por otros derroteros, no tanto por los cauces racionales, intelectuales, técnicos, teóricos, sino por otras vías, pero que también pueden ser igual de iluminadoras a la hora de analizar y de arrojar luz sobre el momento actual. Como decía, de lo cognitivo no forma solo parte lo racional, sino también la intuición, la corazonada, todo ello pues conforma lo que conocemos, ¿no? Así que creo que la poesía, como decía, pues mediante formas distintas de decir las cosas, subvertiendo las lógicas de otro tipo de lenguajes, puede alcanzar otras capas de significado que pueden ser reveladoras en un mundo tan confuso como el que estamos pensando. Y recogiendo otra de tus preguntas en la que me quedaba algo en el tintero, porque me preguntabas sobre las lenguas minorizadas y las poéticas en las otras lenguas de la península y cómo había ido evolucionando esto. Es cierto que a lo largo de estos 30 años sí que he visto una situación mucho más permeable a las otras literaturas y a las otras lenguas. Se empieza a percibir el plurilingüismo español como una riqueza, y yo creo que hoy aquí en Puebla de Cazalla también lo hemos sentido, ¿no? Que no solo nos inviten a poetas que escriben en castellano, pues es prueba de ello, y yo cada vez he visto pues poco a poco a lo largo de esos 30 años una mayor participación de voces poéticas de otras lenguas. La marca que ha dejado esto en los premios nacionales en los últimos años es solo una prueba de ello.
No sé cuándo piensas en tus lectores, cuando escribes, pero ¿qué mensaje o qué emociones te gustaría o esperas que esos lectores se lleven consigo cuando se acercan a tu poesía? Bueno, mi voluntad, mi deseo de decir las cosas de un modo nuevo, hasta cierto punto. Sé que es una aspiración que por momentos puede sonar soberbia, pero ahí está el deseo y ahí está la meta, ¿no? Intentar buscar nuevas verdades dentro de la verdad, intentar desde la honestidad olvidar las máscaras, deconstruirlas y construir modos nuevos. Y siempre pues tratar aquello que me toca en cada momento, en cada época, intentar olvidar patrones que estén ya escritos y aportar un nuevo grano de arena. Vamos terminando. Quería acabar preguntándote por los proyectos que tienes actualmente, tanto en el terreno de la poesía como de la gestión cultural, etcétera. La escuela de escritura, no hemos hablado tampoco, pero bueno, en cualquiera de tus facetas, ¿hay algún proyecto en el que estés trabajando y que puedas contarnos? Bueno, en cuanto a gestión cultural, continuar con el ciclo al que se le ha hecho un reconocimiento en este Festival de las Letras, que es el ciclo Poetas de Inversos, con poetas internacionales al lado de gallegos una vez al mes desde hace 16 años, y estamos a punto de recibir autores de México, de la India o de Nigeria. Desde la, no tanto escuela como residencia literaria, que efectivamente tengo en A Coruña, residencia para escritores y escritoras, pues estamos a puntito de abrir 2 nuevas residencias, 2 nuevas becas en residencia, digamos, con sesgos muy interesantes, y la residencia actualmente es una realidad exitosa que alberga un autor o autora cada mes. Ahora mismo tenemos a una autora de cómic checa. El mes que viene tendremos a un poeta mexicano, y así sucesivamente, la residencia literaria 1863. Y en cuanto a publicaciones, estoy precisamente en ese ínterim de que las últimas publicaciones que han salido en gallego están a punto de ver la luz en castellano. En ese sentido, el año pasado publiqué, gracias a un premio de poesía, gracias a un premio de ensayo, publiqué el que es mi primer libro de ensayo en todo este tiempo, que se llama Economía y Poesía, rimas internas, y que analiza pues todas las dificultades que comporta esta dignificación del oficio de la poesía, ¿no? Y cómo, si dejamos la poesía en manos de quien se puede permitir no ser remunerado por ello, acabaremos dejando fuera discursos seguramente muy interesantes, quizás voces subversivas, quizás voces incómodas, quizás voces precarias, pero seguramente que enormemente enriquecedoras. Este ensayo verá la luz en castellano, su traducción al castellano, en una editorial española, y también con presencia en Latinoamérica, mucha presencia en Latinoamérica, y ocurrirá en otoño. Y por otro lado, acabo de publicar mi nuevo poemario, mi último poemario, mi primer libro de poesía después del Nacional, en Galicia, en gallego, se llama A Falsa Autónoma, y este poemario también volverá a aparecer en edición bilingüe gallego-castellano en el sello Visor, en el que salen mis trabajos en los últimos años, pues ya en muy poquitos meses. Muchísimas gracias, Yolanda, y hasta otra ocasión. He estado muy a gusto, gracias a vosotros. Muchas gracias. A continuación, alzamos el telón de la ceremonia de clausura con el recital de Yolanda Castaño. Bueno, la verdad es que es un lujazo poder estar aquí. Me hacía tanta ilusión cruzar toda la península para llegar a la Puebla de Cazalla por primera vez. Así que muchísimas gracias a David Eloy, a José María, a todo el equipo, María José, todos los que me han cuidado tanto. Para mí es un orgullo, y la verdad que aquí ya me siento como en casa. Así que precisamente con esa idea de hogar, os cuento así un poquito, ya para que intimemos un poquito más,
sobre mi relación más larga. No es algo para contar en público, pero tengo una relación con mi casa. Los vecinos nos critican porque no nos arreglamos. Sacamos la basura a deshoras y siempre hay algo ya roto que insistimos en atesorar. Sé que iría necesitando otra mano de pintura. Se le ven las raíces, que luce a veces ropa anticuada, que aún hay una reforma que no le vendría mal. Pero juntas rememoramos ciertas visitas en silencio. Y ella me pone frente a los ojos cada arista en la que tropecé. Siempre hay en la intimidad un cuarto mal ventilado. Protegemos el secreto de aquella esquina sucia, guardamos juguetes inservibles y hay un cajón que no abrimos jamás. Lo sabe todo sobre mí, mi casa. Nos divierten objetos tontos que ya no casan con nada, nos frotamos la una a la otra, alguna que otra vez. Otras, su amor es severo. Con los años entendí que una calefacción central no me alertaría de los peligros de la confortabilidad. Pequeña testaruda, ¿quieres decirme que quererte no va a dejarme nunca descansar? Como toda pareja, prosperamos juntas. El ascensor es tan nuevo que a veces me ciega, otras me muerde al entrar, solo para que nunca olvide los años de esfuerzo. Yo sé que también me ama, que cuando pierdo la paciencia y quiero bajar enseguida por las escaleras, una puerta automática se abre para decirme que no siempre la gravedad se pone de nuestro lado. Sabe de mi cuerpo mucho más que nadie. También ella me toma en sus brazos cuando me pierdo. Lloré en su regazo cada uno de los pánicos. Di por ella, una vez, todo cuanto tenía. Se casó con mis faltas. Yo le di a ella un hogar. Bueno, este era un poema de Materia. Voy a leer poemas de Materia, de ese libro que me ha dado estas alegrías, convirtiéndome... Bueno, el Premio Nacional ese es un premio que tiene ya 100 años, bueno, ahora 101. Lo inauguró Rafael Albert y el segundo ganador fue Gerardo Diego, el tercero Damaso Alonso y yo tuve la suerte de ser la cuarta persona en 100 años en ganar ese premio escribiendo en mi lengua gallega y respondiendo a la sensibilidad por parte de este Festival de las Letras de invitar también a una poeta en esta lengua y hacer ese reconocimiento a este ciclo cuya lengua de comunicación es el gallego. Me gustaría también que sonase mi lengua en este auditorio y leeros mi siguiente poema en este idioma. Ya que hablábamos de la casa, bueno, hay un poema que se inspira un poco en otro poema a su vez de otro poeta emblemático, histórico, fundacional en otra de las lenguas minorizadas de España, en vasco. Él era Gabriel Aresti y bueno, pues es como el fundador de la poesía vasca moderna y tenía un poema que era como su gran hit que se llamaba La casa de mi padre, ¿no? Y decía: yo defenderé la casa de mi padre frente a los lobos, la sequía y la usura. Bueno, en tiempos en los que ya el acceso a las propiedades inmobiliarias está un poquito más en entredicho por parte de mi generación, esto de ese gran tótem, ¿no?, cultural que es la casa familiar, bueno, ya está un poquito, como digo, más complicado, ¿no? Quiero pensar que lo que une a una familia no serán tanto las propiedades inmobiliarias como los lazos de amor, los lazos de afecto.
Así que, contestando a Gabriel Aresti, os digo en gallego la casa de mis padres, a casa dos meus pais. Non defenderei a casa dos meus pais, nin contra os lobos, nin a seca, nin a usura. Porque nacín no ensanche dunha cidade arrollada e tivo que venderse e non era súa ao final. Xamais tiven gando, nin horto, nin piñeiros. Toda a terra que posúo está nun testo de plástico. Terei que render xuros e préstamos e cotas, pero non defenderei a casa dos meus pais. Avalará a mercé dos especuladores, xacerán 9 estudantes, onde un día fomos 5. Purgareime da ancoraxe dunha idea de clan e das torgas do sangue e poder da pertenza e non defenderei a casa dos meus pais. Escoltarei o seu rastro onde estean de alugueiro. Se hai algunha relación entre útero e familia, habería que estampala contra ese muro de cemento. Sucederánse os negocios cando eu xa non estea. Quitaránnos o crédito, desafiuzaránnos do aire, mais a nosa memoria pairará nestas follas. Moito do que fomos non se perderá, pero non defenderei a casa onde nacemos, a mesma na que hoxe malvende os seus cimentos un parking a €1,75 a hora. Este poemario Materia habla de la familia en general, pivota en torno a la idea de familia y en ella también analiza no solo la idea de familia presente, sino también la pasada, y hago un poquito de memoria histórica a través de, sobre todo, de mis abuelas, porque la historia parece que siempre pone más los ojos en la historia a través de los hombres, ¿no? Que ellos fueron siempre los que sellaron los pactos, hicieron las guerras. ¿Dónde estaban ellas en la historia, ¿no? Y también hace un poquito de proyección futura, proyección de futuro familiar. Creo que aquí no tengo que explicar lo que les llega a las mujeres cada día 28, ¿no? Efectivamente, la cuota de autónomos. Bueno, eso algunas, claro, depende. Eso ya depende de... Porque tengo entendido que hay algunas a las que ese es el día en las que les entra el salario, las que tienen un salario mensual. Claro, eso depende ya un poquito de la fortuna de cada una. Como la fortuna también es algo pues cíclico, ¿no? Como una rueda, es sin duda una rueda de la fortuna. Así que este poema, que también os diré en gallego, se llama así precisamente, A Roda da Fortuna. Hai mulleres que co luceiro de cada día 28 baixalles un caudal de liquidez ás súas contas. Endometrio ou salario, unha bendita hemorragia de billetes. A min, porén, píngame unha gravosa hipótese. Cada ciclo menstrual é unha inútil nostalgia. Ábreseme un colar de diminutos abortos, este non, este tampouco, nin este outro, nin este. Todos eses xermes facendo turno para precipitarse, intentando morrer, e non lles custa, meus embrionarios fracasos. Eu fago un niño para me recostar con eles, quedo a soas e, en baixiño, besbellolles aos meus ovarios. Non podedes segregar algo máis produtivo? Trago unha pastilla e corro a abusar de min mesma.
Efectivamente, a veces no sabemos bien los poetas, las poetas, a qué nos estamos refiriendo en cada momento. Tiempo después de escribir este poema, con lo de abusar de mí misma, me daba cuenta de esa diferente fortuna que teníamos algunas y que seguramente estaba hablando también de autoexplotación. Siguiendo con esa idea de las proyecciones de futuro familiar, en mi caso, escribí este libro Materia en una década en la que todavía sigo. Efectivamente, pronto será mi cumpleaños, Paco, en unos días, y sigo en esa década de los 40, como Daniel, y si bien los chicos os podéis tomar este tema de otra manera, las mujeres en esta década entramos en un momento vital, biológico crucial, en el que nos enfrentamos a una decisión que no acoge bien medias tintas, es un sí o un no, me temo. Esa es la decisión de ser o no ser madres. En mi caso ya estaba tomada de antes, era la renuncia a la maternidad, que no es una decisión ni mejor ni peor que la contraria. Unas comportan unas renuncias y la contraria comporta otras renuncias, pero que en mi caso era una opción personal que también quería visibilizar. Pensaba que había suficiente imaginario sobre la maternidad y no tanto quizás sobre la no maternidad. Pero la poesía nunca es el terreno de lo maniqueo, del dogmatismo, del blanco y del negro, sino todo lo contrario, el terreno para las sutilezas, los matices, las dudas, por qué no decirlo, y también las contradicciones. Así que quise como pasar a este capítulo, cerrar esta página de mi vida y despedirme también, rendir un poco cuentas y despedirme un poco de esa hija, me la imaginé en femenino, que ya no tendré porque así lo decidí, pero hacerlo con un sentido de la dignidad y también del cariño. Así que este también es un diálogo con otro poema que sin duda conoceréis, un poema que escribió Idea Vilariño, que se llama Ya no, en el que se despide de todo lo que hizo con su amor en el pasado, con el que rompió, un poema de los más bellos que se han escrito en castellano sobre el desamor, Ya no. Me preguntaba si se podía uno despedir de cosas que no solo no has hecho, sino no vas a hacer en el futuro. Non chegarei a levarte da man, nin ti te agarrarás á miña. Non che abrirei a persiana a mediodía os domingos. Non me arrancará da cama ningunha emerxencia co teu rostro. Non chegarás a murcharme a pel, nunca deterás a miña viaxe. Non che comprarei un pardal, nin serán teus os muros que me custaron tanto. Xa non saberei quen és, que significaría amarte. Non chegarei a saber se era así como dicían. Non adiviñarei que, nin como, nin canto, nunca. Ninguén me buscará en ti, non serei máis ca eu para sempre. Xa non te verei facer o que amas tan profundo. Non coñecerei os teus fillos bañados polo sol un mes de agosto. Non me sosterás do pescozo, non me apagarás a luz. Y ya para terminar, remato también con el poema que precisamente cierra este libro de Materia, ya para dejaros descansar de este esfuerzo que habéis hecho con el gallego, os lo paso al castellano, aunque entender también es una cuestión de voluntad, también es una cuestión de acercarse al otro, y ya sabéis que en la poesía, aunque se pierda una palabra aquí, una palabra allá, no es lo importante, es más el tono general. Me despido entonces con Suspendida, que es el poema que cierra Materia y que va un poco en una línea semejante. También en él me despido de esa especie de hija imaginaria que solo alguna vez se pasó por mi cabeza. Me imaginé la maternidad, tanto en cuanto en principio es algo irreversible, como emigrar a un país seguramente maravilloso, pero del que nunca pudieras regresar al propio.
Cuando estuve en Japón conocí esa sociedad politeísta y supe que hay un pequeño dios que se llama Jizo, que por lo visto protege a los niños no nacidos, pues tanto a los abortos naturales como a los que fallecieron en el vientre de sus madres o al muy poquito de nacer. Y pensé que quizá ese Jizo estaba también protegiendo a las criaturas apenas imaginadas, las que solo alguna vez se pasaron por la cabeza y que podía estar ahí también, pues protegiendo a esa hija solo imaginada. Me despido con suspendida. Tan pronto el animal de la noche se aparea con el planeta, puedo adivinar cuánto hubiera podido ser. Una nación de pájaros estará del otro lado si te embarcas en ser por fin esa emigrante. Sí, digo yo, y no regresaré ya nunca a las costas doradas de mi precario país. Contempla ahora el pecho que no irá a reproducirse. En algún lugar, una esfera. Tal vez estés andando, hija, con la niña que fui y que se murió. Tal vez Jizo y los niños del agua bañan de la mano caminando contigo. Solo tú vagas por detrás del tiempo y no logras encontrarme. Vana y perenne, esfera quieta. Miles de seres no nacidos buscan entre las sombras los senos de sus madres. Avanzan en la niebla con los ojos encendidos, bracean en lo oscuro, preguntan en voz alta, pero tú no me encuentras, hija mía. No puedo imitar mis heles para hacerte las pestañas, ni un punto y seguido para ponerte un lunar. Mis poemas no me tiran del jersey, ni me levantarán a las 6 de la mañana presas del pánico. Y mi pobre país y sus costas doradas. Tu rostro se derrumba como a cámara lenta. Llevas derrumbándote desde que tengo 17. Te voy desabotonando los músculos, destrenzando tus tejidos. Hija, hija mía, no puedo cargarte en mi regazo. Quédate donde estás, duerme tranquila. Bajando por las escaleras de las líneas de este poema, apenas en la voz hilvanada en este verso, le hablaré incluso muerta a una tú no nacida. Te voy desganchillando los rasgos, fibra a fibra desanudo, y hago para ti una esfera donde nada puede dañarnos. Deja de caminar y duerme, que allí nos encontraremos. Nada tengo y nada pido, un fulgor inasible y luego nada. Moitas grazas.